Necesitamos romper el silencio. Dios no nos creó para ser abusadas, Dios no nos creó para ser maltratadas, Dios nos creó para grandes cosas. Hola amigas y amigos de Voz, queremos darle la bienvenida a Vivas y Plenas, este espacio acogedor que hemos preparado especialmente para conectar contigo. Hoy vamos a hablar de un tema que duele, pero no podemos ignorar, la violencia doméstica. Muchas veces pensamos que esto le pasa a otras personas, que si no hay golpes no hay abuso, o que el silencio es la única salida, pero en la realidad es que miles de mujeres viven atrapadas en ciclos de violencia emocional, económica, física o sexual y muchas ni siquiera lo saben, fíjense. Reconocer las señales es el primer paso para romper el silencio y recuperar tu voz. Este programa es un espacio seguro, sin juicios. Queremos darte información clara, práctica y compasiva. Cómo identificar el abuso, cómo apoyar a una amiga que lo vive y qué hacer si tú estás pasando por una situación así. Porque no estás sola, hay ayuda, hay caminos y hay esperanza. Para hablar con profundidad y sensibilidad sobre este tema, hoy nos acompaña Tati Martínez, especialista en el acompañamiento de mujeres que han vivido violencia. Con su experiencia en el área psicológica y comunitaria, Tati nos ayudará a entender mejor cómo se manifiesta el abuso, cómo podemos actuar sin poner en riesgo nuestra seguridad y qué recursos están disponibles para empezar una nueva etapa de vida con dignidad y fortaleza. Gracias, Tati, por estar con nosotros hoy día. Es un episodio tan, pero tan importante para nosotros y es un placer tener. Muchísimas gracias a ustedes por tenerme aquí. De verdad, estoy muy contenta, muy agradecida. Muy agradecida estamos. No solo eres experta en este tipo de tópico y nos vas a enseñar un montón, sino también eres esposa, eres mamá, eres abuela. O sea, tu parte humana es muy bonita, muy completa y seguro le da una profundidad más aún a este tema. Claro, es una bendición poder experimentar el estar casada. Yo sé que hoy día se está perdiendo mucho esta bendición de casarte, de apreciarlo, de vivirlo, de ser... para mí es mi primer ministerio, porque ministerio significa servicio. Eso. Y para mí el estar casada, atender a mi esposo, el haber atendido a mis hijos que ya salieron de casa y seguir apoyándoles, porque pues hoy día nunca deja de ser uno mamá y ahora abuela. Así que disfruto esos roles tremendamente. Además, quiero decirte que estamos planeando un show de qué se trata el amor de los abuelos y te va a encantar. No. Invítenme. Viene bien pronto. Muy y bien. verás que sí te vamos a avisar porque eso va a estar espectacular. Sí. Están con nosotros unos expertos. ¡Guau! Ella además es ministro y tiene un ministerio precioso con su esposo. Son abuelos. Abuelos también, de 3 nietos. Es Uy, una belleza, sí. es otra ¿Cuántos temporada. añitos ya llevan de ministerio, de Como servicio? 25. Ajá. Con parejas, con matrimonios. Wow. Entonces, ese va a ser un show. Ellos, los dos van a estar con nosotros además. Entonces, va a ser un show espectacular. Buenísimo. Ya el esposo de Vivi aquí es vivo y pleno, le decimos El primer vivo y pleno. eso. Pero van a haber muchos más. Tati, ¿cuáles son las formas más comunes de violencia doméstica que muchas veces pasan desapercibidas? Bueno, primero tenemos que poder hablar que hay diferentes tipos de abuso. Eso. El abuso emocional, el abuso físico, el abuso verbal y el abuso sexual son los más comunes que hoy día tenemos y se dan en las mejores familias. Esto no es algo que solamente está en ciertos sectores, pero esta parte de romper el silencio es algo que nos acompaña también, particularmente por el ministerio que ya tendré oportunidad de mencionar y qué es lo que hacemos y por qué lo hacemos. Queremos saber. Desde ahorita. Sí. Sí, estamos muy enfocados en la prevención y recuperación del abuso sexual infantil. Trabajamos en la parte de recuperación, tanto en la prevención, como ya mencioné, como en la recuperación de un abuso sexual. Entonces, eso nos ha llevado a escuchar cientos de testimonios de corazones rotos y aprender. Y lo más hermoso es poder saber que hay esperanza.
Así es. De una víctima se pueden convertir en victoriosas. Así es. Porque de verdad es importante romper el silencio. Y gracias por este espacio de viva y plena. Así es. Viva y plena. Y eso es a donde nos quiere llevar nuestro Señor Jesucristo. Así es. A estar vivas en Él y plenas. Entonces me encanta, pero sí, eso es lo que Yo hacemos. siempre hoy digo, día. aquí no hay perfección, pero plenitud sí, ahí vamos. Así es. Con todo. Así es, así es. Así es. Entonces, sí, ustedes ayudan a esa recuperación para que las personas después de ser víctimas de abuso puedan llegar a ser plenos de nuevo, otra vez. Así es, porque digo, simplemente hablando nuevamente del abuso sexual, una de cada 4 niñas es abusada, uno de cada 6 niños es abusado sexualmente y lamentablemente para los que son de México, México ocupa el primer lugar a nivel mundial. Oh, wow. Entonces esto nos lleva a traer un despertar y hacer algo al respecto. Entonces sabemos, repito, hay diferentes tipos de abuso y hay que estar siempre conscientes también de dónde viene esto, porque si bien es cierto nos enfocamos y es muy bueno reconocer señales, pero ¿de dónde se originó esto? Yo soy una persona comenzó? muy orientada, vamos a trabajar desde la raíz. Eso. Porque hubo algo que detonan las cosas, ¿no? Y que las traes arrastrando y que igual y ya eres cristiano. Ya estás involucrado en el servicio. Eres Hasta pastor, eso. eres líder. Y muchos de ellos abusan emocionalmente de la esposa. Pastores, verbalmente, físicamente, pero no se habla. Todo abajo del tapete. Hay que aparentar. Hay que aparentar porque pues ya somos cristianos. De esto no se hable aquí en la iglesia. Y es un error, yo creo, que hemos cometido por tantos años, el simple hecho de solo atribuir que porque estás en Cristo y vas a la iglesia, todo está bien. Y muchas de nosotras probablemente estamos Y no es así. identificadas con 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Sí, pero esto es como un proceso, ¿no? Esto no es un día para el otro, ¿no? Exactamente. Pero lo hemos tomado muy literal. Si tú estás en Cristo y esa persona está en la iglesia, es que es nueva en su totalidad. Ya. ¿Y el proceso? ¿Dónde quedó? Así es. Se están proveyendo herramientas cristocéntricas para trabajar desde la raíz. Entonces hoy día vemos el resultado. Entonces la raíz hay que buscarla y sanarla. Claro, claro. La Yo raíz del problema, llegar a la raíz del problema. invito a las personas realmente a poder hacer conciencia y si eres creyente, poder darle la oportunidad a Dios de hacer una resonancia magnética espiritual. Salmo 139, 23 y 24. Examíname, Dios. Sí, la autoinspección, o sea, la introspección es súper mega importante y siempre hablamos aquí en Vivas y Plenas. De hecho, mencionaste algo muy interesante, víctima, no víctima, sino victoriosa. Y tenemos aquí un programa que hemos preparado y ya sale muy pronto de la diferencia, escoger una actitud de victoria en nuestras vidas y no de victimización. Y creo que la vas a disfrutar mucho. Pero Tati, ¿cómo puede una mujer saber si está en una relación abusiva? O sea, ¿cuál es a la alerta? ¿Qué tenemos que buscar? O sea, ¿cómo sabemos? Claro. Bueno, vuelvo a mencionar y sí necesito volver a enfatizar el hecho de poder, Señor, ilumina mi vida, alúmbrame, ve si hay algo en mí. Porque muchas de las víctimas no se saben víctimas. Eso pasa aún en la trata de personas. Son víctimas y no se dan cuenta. No se dan cuenta. Eso es lo más alarmante de este asunto, porque el abuso implica, primeramente, el abuso emocional implica un maltrato psicológico, donde una persona va a manipular, controlar, intimidar, ridiculizar a otra persona. Entonces, esa persona, como se ha trabajado en el área psicológica, no se siente que está siendo abusada. Entonces, esto es muy alarmante. Hemos también invertido mucho de nuestro tiempo en el tema de trata de personas y con capacitaciones. Y aprender esto, para mí era un shock. Yo diría que yo a leguas me daría cuenta que estoy siendo abusada. Claro. Pero no. Muchas de ellas, primero, como las trabajaron en el área psicológica, las enamoraron, ellas se sienten que esa persona las ama.
y que por eso las golpea y que por eso las maltrata. Es que me ama. Al final del camino, él me ama. Así es. Entonces todavía es más complicado esto. Tati, y a mí me gustaría mencionar algo ahí porque en mi propia experiencia yo he aprendido, como dices tú, que por eso uno no se daba cuenta que eras víctima. Y algo que aprendí yo es que muchas veces las personas que están en relaciones de abuso Sí. es porque experimentaron el abuso como niños, adolescentes o jóvenes, han inconscientemente caído en el mismo tipo de es familiar para Claro. ellos, inconsciente. Entonces, por eso plática la tenía con mi esposo. Me decía, ¿cómo no te dabas cuenta? Y desafortunadamente, pues hay cosas que son muy difíciles de hablar, pero hay patrones que hasta que alguien que no te eduque, que te das cuenta, yo no sabía que era una víctima. Claro, ¿verdad? claro. Entonces me acuerdo que yo una vez, ya estando, como dices tú, en la iglesia de líderes y todo, años pasando, yo tratando de ayudar a una mujer, fui y agarré en un lugar donde ayudan a las mujeres un papelito que decía, si estás experimentando abuso y toda la lista. Entonces yo me acuerdo que estaba leyendo el papelito que le iba yo a dar a alguien que le quería ayudar y yo dije, check, check. Y checando yo todo, yo dije, Habías pasado y para todos mí esos tratos. me fue un shock saber, yo nunca sabía que yo era una víctima. Y después, más adelante, darme cuenta los patrones que desde muy chica pasé, que me llevaron a caer en una relación de abuso, Claro. que yo nunca los había podido identificar por mí misma. Sí. Es muy tremendo. Es tremendo, porque mira, acabas de decir algo tan relevante de Clave. no darse cuenta. Eso es Así algo que es. estoy mencionando. No me doy cuenta. Porque es normal para ti, es lo que has vivido toda tu vida. Exacto. Es Tú el dolor que creciste has en un vivido. hogar donde tú no conoces otra cosa. Eso. Por lo tanto, para ti es lo normal. El abuso emocional, de hecho, yo viví el abuso emocional en mi hogar, no porque tuviera papás que se fueron de la casa y crecí sin papás. El abuso emocional es cuando nuestros padres no supieron conectarse emocionalmente, física ni verbal con nosotros. Entonces, esto es el ABC para mí del ser humano, de un hogar. Qué bonito. Pero muchos venimos de esos hogares rotos. Yo vengo de este hogar, mamá, quien hace una función muy distinta a papá. Cada uno tiene sus funciones, Sus roles, y las investigaciones más recientes de la ciencia hablan que cuando, aún en el vientre, esto es muy relevante, hay un bebé en gestación. Cuando papá habla, la voz de papá entra sin interferencia al bebecito en al formación. vientre. Y yo pensaba que era la voz de la mamá, la que siempre la oía, pero no, la voz de la mamá la oye muy distorsionada. ¿Por qué? Porque el bebé está oyendo el líquido amniótico, está oyendo el corazón, está oyendo... Es por inducción. más Sí, bien. entonces haz de cuenta que la voz de la mamá, un bebé en gestación, la oye como cuando vamos en un automóvil con los vidrios bajados y estás hablando entre las personas que van ahí y dices, ay, ¿le puedes subir a los vidrios, por favor? Porque no te oigo bien. Distorsionado. Como distorsionadito. Ahora, se me hizo tan relevante aprender esto porque la voz del papá, qué importante que la figura de papá esté presente desde antes de nacer, porque el bebé la reconoce. Nace el bebé y cuando la mamá, ¿a quién va a reconocer? Va a reconocer a la mamá por el olfato. Porque la mamá amamantamos, es una cosa bella. Qué cosa más bonita. Ay, Espectacular esto que es está algo Ternura, hermoso, pura ternura. Pura ternura. Y el papá, y cuando la mamá habla, el bebé, el cerebro activa una parte neuronal que el bebé dice, oh, me siento seguro, me siento amado, contenido por la voz, por el timbre de mamá. Y cuando habla el papá, otra zona neuronal es la que se activa, totalmente distinta. Hace faltan los dos. Sí, la voz del padre da dirección, da identidad. Las mamás no damos identidad y no nos vamos a sentir menos, porque las mamás nutrimos. Hacemos un rol diferente, pero se necesita la combinación. Dios es sabio, Dios es sabio. Él lo hizo perfecto. Hombre, mujer, Lo creo. a Jesús lo insertó papá, mamá. Entonces es algo bellísimo. Pero bueno, ¿a dónde voy con todo esto?
en el hogar donde yo crecí, pues la voz de papá y mamá no se oyeron. No sabían dar lo que no tenían. Exactamente. Entonces nunca comunicaron amor ni físico ni verbal. Eso produce una raíz de abandono. Eso es un abuso. Mis papás no sabían que eso iba a pasar. Entonces, este es mi testimonio, que crecí con tanta disfuncionalidad. Sin saber, conozco a Jesús a los 21 años, no es mágico, no es automático, fui perdonada, nací de nuevo, pero años en el Señor, confinada en una cárcel de terrores nocturnos, miedos, inseguridades, incapaz de hablar. ¿Pesadillas, Tati, tú tenías? Todo tipo de cosas, pero todo era interno. Todo era interno. Enfatizo mucho esto porque eso es producido por el abuso emocional. Y el abuso emocional puede producirse por negligencia. La negligencia de no tocar a tus hijos, la negligencia de no abrazar a tus hijos. En mí se potencializó de una manera que solo los que me conocen cercano saben que Tati sufrió de alexitimia. ¿Qué es eso, Tati? Gracias por preguntar, porque yo tampoco sabía hasta hace 2 años. Yo no voy a saber hasta ahora. Dando una conferencia, hablando de mi testimonio en Mexicali, una psicóloga cristiana, conferencista, me dijo en el Green Room, Tati, tu testimonio es muy poderoso. Yo trabajo dando terapias con tantos pacientes. Tú tuviste alexitimia en una manera muy aguda. Y yo, ¿qué es eso? Básicamente es la imposibilidad de una persona de comunicar tus emociones. Yo viví en esa cárcel Cerradita. completamente. 28 de mayo de 1988, el día que nos casamos mi esposo y yo. ¿Se quieren decir algo? Hugo tomó el micrófono, Hugo expresó, para los que conocen a Hugo, él habla mucho, y yo agaché la cabeza. No, esto fue lo que me salió. Y de ahí esa cárcel. ¿Y por qué el énfasis? Apagadita. Porque hay muchos hogares, aún cristianos, que no están sabiendo cómo comunicar amor físico y verbal. Así es. Wow. Cómo poder decir te amo, eres especial. No te amo porque, no te amo sí. Exactamente. Porque cuando hacemos eso como papás, estamos condicionando a nuestros hijos a que no reciban el amor de Dios incondicional. Eso. Me costó No puede horrores, ser condicional. me costó horrores creer que Dios amaba a Tati. Horrores, años, De cristiana. verdad creerlo, o sea, Vivirlo, Flor. Así No es. solo como creer, identidad. identidad. Yo tengo un librito que hoy día puedo ofrecer, Corazón de huérfano versus Corazón de hijo. Está siendo un librito que tanta gente está adquiriendo, pero yo lo único que veo es gente cristiana que vive con un corazón de huérfano. Así ¿Tú es. trajiste ese librito? Para regalar a mi amiga que está aquí sentadita, pero está por allá ella sentadita. Si lo quieres y lo quieres mostrar, pues bienvenida. Ya saben, Tati Martínez ha escrito libros para ayudarnos con todo esto y siento que estamos aquí como esponjitas, las vivas y plenas, junto con ustedes, amigas, aprendiendo y creciendo junto con Tati Martínez, que tiene tanta experiencia para compartir con nosotros y tantísima información y experiencia. Tati, ¿qué efectos emocionales y psicológicos puede causar la violencia doméstica en una mujer? Bueno, los efectos es baja autoestima, Baja autoestima. primordialmente, no hay autoestima, inseguridad, el concepto de no valgo, no sirvo y no puedo. Hay un proverbio, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Viene de una raíz, no fue tratada, no fue nutrida, no fue sanada o fue ignorada. Muchos de nosotros ignoramos y ponemos abajo el tapete. Yo estoy bien. Pero eso es mayormente la depresión, la ansiedad. Son síntomas. Son síntomas. De una raíz. De una raíz. Pero sería interesante, ¿por qué tengo este síntoma? Para poder ser evidenciado el problema en sí. Este es el síntoma. Vas al doctor y le dices los síntomas. Pero hay de raíz algo. Eso. ¿Y qué señales pueden indicar que alguien cercano de nosotros, o sea, para estar a la alerta, para poder ayudar,
aunque la persona no lo esté diciendo abiertamente, ¿cuáles son las señales, Tati, que podemos buscar entre nuestras amigas, nuestras amistades, para estar, o sea, al tanto y al pendiente? Una de las primeras señales es que la persona empieza a estar aislada. El aislamiento es una de las cosas que además se va a Síntomas aprovechar. primordiales. Sí, El abusador. Es El una de abusador. las primeras señales y lo recuerdo porque yo tengo una hermana que vivió una violencia doméstica muy fuerte y fue, o sea, esa fue una de sus tácticas. Apartarla, siempre la apartaba de la ciudad, siempre la apartaba de la familia y nosotros no Aislamiento. sabíamos cómo ella estaba y lo mismo, ella se acostumbró a ese ambiente de dolor, pero ella pensaba que era normal, que se lo merecía. Pero yo creo que lo que estás compartiendo es muy, muy importante y yo creo que cada una de las mujeres que estamos aquí, en algún momento lo que tú dijiste, vivimos en ese abuso emocional o físico. ¿Algún tipo? O sea, yo lo viví como, o sea, estoy casada hace 37 años, pero con mi esposo vivimos todo eso en los primeros años de nuestro matrimonio. Hay, abuso emocional, violencia física, también lo vivimos, tanto de él como yo, porque también los hombres son abusados. Entonces, Dios hizo un proceso muy grande de sanidad en nuestra vida, pero yo creo que la raíz de todo, lo que tú estás diciendo, el rechazo, el abandono, el abuso sexual, tanto que lo hubo en él, porque también tuvo abuso sexual, como en mí, abuso sexual también de niña, un abuso muy fuerte. Entonces, creo que me identifico totalmente con lo que estás diciendo y a mí me apasiona ese tema. Sí, me apasiona. igual a mí. Sí. Es una cosa, lo del área sexual me apasiona porque yo sufrí mucho en esa área, o sea, yo fui víctima de eso y me costó años, lo que tú dices. Y ella también lo ha podido, o sea, escribir, trabajar, procesar, y han escrito libros para también ayudar a muchos, muchos más con esto. Vamos a tomar una pausa y regresamos con más. Bendiciones. Bueno, ahora regresamos con más de un tema muy importante que tenemos acá hoy día, yo diría un temazo, que es la violencia doméstica. Estamos hablando porque muchas veces conocemos a personas, tenemos amistades, amigas que queremos, que vemos que están pasando un abuso y no sabemos realmente cómo ayudarlas. Vamos aquí a darles herramientas precisamente, porque muchas veces sienten hasta culpabilidad y no sabemos ni entendemos cómo ayudarlas. Tengo aquí conmigo a Tati Martínez, experta en este tópico. Y Tati, yo quiero saber por qué es que muchas víctimas sienten culpa o vergüenza y cómo podemos ayudar a romper ese ciclo. Bueno, pues no hay una respuesta concreta de ello, pero el victimario, ya que la ha trabajado tan bien, tiene esas secuelas de decir, ay, seguramente es mi culpa. Ay, qué vergüenza, esto lo ocasioné yo. Si hablamos, por ejemplo, de abuso emocional, no debería hacerlo enojar. Yo tengo la culpa. Eso es lo que se desprende, eso es lo que viene como resultado de una persona que pierde el control de su temperamento. El responsable es la persona, no los que tienes a tu alrededor. Ahí está. Pero hay esas secuelas de sentir, es que yo debí de hacer algo diferente. Para la otra, papá, no te voy a volver a hacer enojar. A la esposa pide perdón por algo que... Y no, el problema la tiene la otra persona. Entonces, no es tan fácil que lo reconozcan. Y pues hablando también del tema de abuso sexual, es algo que acompaña a la víctima de una manera tremenda. ¿Va como de la mano esa parte? Va de la mano. La violencia, el abuso sexual va de la mano. Va muy de la mano, claro, porque hay mucha manipulación. En el abuso sexual hay una manipulación tremenda. No pensaríamos que en el 93% de los abusos sexuales son cometidos por familiares, amigos, cercanos a la familia, líderes religiosos. Según confiable, uno pensaría, ¿no? Esto lo hace más difícil. Eso. Esto lo hace más difícil. Nunca pensé que era el tío Gumersindo, que tan lindo. Los abusadores sexuales son altamente astutos. No voy a decir inteligentes, porque la inteligencia es otra cosa. Exacto. La astucia, nos dice la referencia a la Biblia, que la serpiente era astuta. Eso. Es malicioso, enreda, manipula y hace sentir a la persona, tú eres responsable, tú tuviste la culpa, Es el cállate. narcisismo, ¿verdad? Sí, pero tenemos que darnos cuenta que estamos viviendo en una era, chicas,
con un creciente tema de abuso sexual. Se los digo porque 17 años atrás que nace este ministerio de Ya Basta, es nuestro diario vivir. Wow. Trabajamos prevención y trabajamos recuperación en niños y en adultos. Entonces, el común denominador de las víctimas es, yo creí que era mi culpa. Y una de las peores cosas, ahorita lo comentábamos, es con nosotras, con poco tacto, poca sensibilidad, ¿por qué no lo dijiste antes? Es una de las peores cosas que podemos decir. ¿Verdad que sí? ¿Por qué no saliste de ahí? Sari, ¿quieres hablar un poquito sobre...? Sí, o sea, yo pienso que una de las cosas que a mí me pasó personalmente, me acuerdo que la primera vez que yo traté de compartir algo es, pero ¿qué hiciste tú para provocarlo? O sea, y te quedas tú, o sea, haya dicho yo lo que haya dicho, merece ese tipo de abuso, ¿verdad? Entonces ya como que eso te hace que te cierres y ya no puedes compartir con nadie y empiezas a pensar eso, así como dices tú, sí, realmente entonces yo lo estoy provocando. Claro. Y también otra cosa, no, pues casi no aguantaste nada, yo aguanté tantos años. O sea, muchos Esos comentarios y desafortunadamente muchas son las mismas mujeres. Así es. Que digo, que nos deberíamos de apoyar y ser más comprensivas. Y también, o sea, pues eso es normal, en todos los matrimonios hay, o sea, no, pero hay una diferencia, ahora que yo tengo mi matrimonio bendecido, claro que hay desacuerdo, pero yo puedo ver la diferencia de lo que es abuso y a lo que son Sano. lo que es tener diferencias, desacuerdo totalmente diferentes. Claro. Pero te hacen pensar y como dices tú, no puede haber abuso si no hay control primero. Primero, 100%. primero se desarrolla el control y la mayoría de veces son narcisistas que pintan una faceta de ser súper agradable con la gente, porque ya si tú llegas a decir algo, pero ¿cómo? Como dices tú. Imposible. Si es súper imposible. lindo, Ese no. súper Jamás. carismáticos, o sea, y eso te hace que te cierres aún más. Claro. Porque te hace ver como que tú eres la mala. Así Y es. si llegas a decir algo, su palabra contra la de ellos, y es bien difícil. Terrible. Bien difícil, te la hacen casi imposible y como dices tú, te separan de la familia y, pues, y ellos mientras tanto están como alimentando la figura de ellos para si tú llegas a decir algo, nadie te va a creer. No te creen. Y así sucede todo el tiempo. El abusador es tan astuto que no va a abusar, además, dicho sea de paso, no va a abusar solo de una personita. En su trayectoria abusa de más de 100 personas. Entonces, ¿por qué digo que esto es exponencial y por qué es importante levantar la voz? Educar, hablar, romper el silencio del tema de sexualidad. Nos ha paralizado, es un tema tabú que no se habla en la casa. Aún en el 2025, Eso es terrible. te lo digo por lo que trabajamos, y hace 11 años elaboramos este cuento. Cuéntanos. Este cuento es preventivo al abuso sexual infantil. Secretos incómodos. Excelente. Tiene el propósito tenemos disfraces con los que viajamos y presentamos esto en escuelas, en parques, en iglesias, Wow. educando. Y se desarrolla esta historia donde este tiburón, Qué nítido. Rocco, abusa toca inapropiadamente a Tina y a Eddie, que son mejores amigos. Ellos quieren aprender a nadar, pero el entrenador conocido, apreciado por toda la comunidad, que obviamente creen en su palabra, toca inapropiadamente. Entonces, es ser precioso poder llevar la prevención, poder poner esto en manos de padres, de abuelos, para abrir conversaciones que no han sabido cómo abrir conversaciones de temas de sexualidad. Es imperativo. Lo es. Imperativo. Es la palabra que tengo que usar. Es Escuchen, imperativo chicas. hablar de sexualidad de una manera moral, Sana, sana y frecuente. natural. Si eres creyente en la palabra bíblica, natural. Nos esperamos hasta cuando tienen 12 años y quieres hablar de sexualidad, el hijo te va a decir, ok, papá, ¿qué quieres aprender? Porque ya nos tardamos. Para ello me lleva, disculpen, pero es que no puedo dejar de hablar de la otra problemática que es el consumo de pornografía. ¿Por qué hay tanto abuso sexual? Porque hay un consumo de pornografía descomunal. Así es. Nos lleva a hablar de prevención al consumo de pornografía. No, es que si yo hablo de esto con mis hijos, yo creo que los voy a afectar. Atormentar. No, es al revés. Porque ya hoy día la pornografía
Demasiado a la ti. mano. Exactamente. Te busca, ya ni siquiera está a un clic de distancia, ya te sale sola. Ya. Exacto. Trabajamos con víctimas, adultos y niños adictos a la pornografía. Niños adictos a la pornografía, porque la pornografía es adictiva. Entonces, si hablamos de un tipo de abuso sexual, tenemos que hablar de una de las cosas que está afectando y que es la gasolina. Y prepararon ese librito Escribimos este libro por la necesidad, para los niños. para niños y Excelente. familias, Para con una abrirles los guía ojos. para papás. Y ahorita con tanto Ayudarlos. acceso que tienen, ves hasta a los bebés con los los teléfonos teléfonos, y les porque sale, es una forma que de entretenimiento, como tú pero dices. sale. Papás, yo sé que no podemos decir qué hagas o qué no hagas, es tu hogar, tú diriges, pero el teléfono inteligente no es un juguete, Así es. es un teléfono inteligente. La sin palabra hab- lo dice. Sin hablar de el peligro que puede ser que encuentren pornografía, sin quitar, vamos a pensar que nunca la encontraron. Hoy día estamos adictos a una pantalla. Es que siempre estamos en una pantalla desde que nos despertamos, o sea, es revisar el email, que si yo primero comienzo con un verso, pero me llega por la pantalla, Claro. el verso. Después los emails, el correo del trabajo. Y de ahí, Exactamente. Entonces, los creadores de los teléfonos inteligentes sacaron a la luz yo darles a mis hijos celulares hasta los 17 años. Los creadores, ¿sabrán ellos más que nosotros? ¿Algo? ¿Habrá algo escondido que no nos hemos dado cuenta? Entonces, sí estamos en una problemática, pero no queremos en vida y plena. Viva y plena. Viva, no vida. vivas y plenas. vivas ay, y sí. Vidas y plenas. No queremos solamente traer noticias devastadoras, lógico, sino que hay esperanza. Claro que sí. Hay Eso esperanza. te iba a preguntar, ¿cuánto es el porcentaje que la gente puede salir de esa violencia doméstica o hay otros también que regresan porque es tanto Claro. que se acostumbran Sí, sí, a ese dolor o se Ciclo acostumbran a de- esos ciclos y vuelven? ¿Cuál es el porcentaje de las mujeres que pueden salir de la violencia? No te puedo hablar de un porcentaje como tal, pero sí de mujeres que con el tiempo, a través de ayuda, a través de una comunidad, a través de recursos y procesos, pueden salir adelante. Porque les da temor salir adelante por las finanzas, cómo me voy a sostener, tengo mis hijos, quién me va a mantener, tengo que trabajar, quién los cuida. O sea, Correcto. Muchas muchas cosas como a la vez de ir y dejar todo. Entonces eso también las esclaviza y las subyuga a que sigan viviendo de esa manera. Así es. Pero hay mujeres que han salido Así es. y ahora son plenas Y victoriosas. y victoriosas. Y ahorita Sí nos gusta. mencionábamos también algo bien importante. Creo que como creyentes, como iglesia, como en nuestros hogares, nos ha faltado algo muy importante, crear espacios seguros. Ahí me gustaría comentar. He estado aquí escuchando, procesando. Para empezar, quiero decir que amo mucho a mi papá y a mi mamá, pero a lo que decía sobre la pornografía y el abuso sexual infantil, puedo decir que en mi caso tenía un primo que era mayor que yo tenía 5 años, y él estaba viendo una revista de pornografía. Entonces, cuando mi prima y yo la encontramos, pues obviamente fuimos a decirles a nuestros papás y él nos dijo, las voy a castigar por lo que hicieron, porque ahora él estaba en problemas y el castigo fue que él nos tocara de una manera muy inapropiada. Y eso pasó por varios días porque él se estaba quedando en mi casa, pero desafortunadamente cuando mi prima y yo hablamos con nuestros papás, lo ignoraron completamente y dijeron que no era cierto. O sea, que eso no había pasado, y al transcurso de los años mi papá a mí me decía, estás exagerada, eso no es cierto, fue una simple agarradita de pierna y por eso te estás quejando. Entonces yo puedo ver en su mente, ahora puedo pensar qué es lo que él traía, que yo sé que venimos todos, desde de mi parte, de una familia disfuncional. Entonces, ¿qué es lo que él había pasado? ¿Qué es lo que él había visto? Aparte de todo eso, que lo hizo, que hiciera eso con una niña de 5 y de 6 años. Pero en mi casa yo veía cómo mi papá maltrataba a mi mamá. Entonces,
son tantas cosas que estoy escuchando que digo, ahora yo lo experimenté como hija, ver cómo mi papá era un papá amoroso, trabajador, responsable, gente que lo conocía, gente que lo amaba, que lo respetaba, pero tenía sus momentos donde se descontrolaba y la ira no lo hacía ver bien y todo lo que él formaba en meses, que era como el hombre ejemplar, el mejor papá y esposo del mundo, se destrozaba en un momento, ¿verdad? Y que yo por lo regular me iba a mi cuarto para no ver, pero mi hermano sí se quedaba y veía todo y escuchaba, y yo escuchaba porque vivíamos en una casa pequeña, pero sí han sido como años de ir a tener, ok, ¿de dónde viene esta inseguridad? ¿De dónde viene esta autoestima tan bajo? Todo lo que estaban mencionando y tener que llegar a la raíz, que es algo súper doloroso, el proceso de poder decir, yo no quiero pasarle esto a mis hijos. Entonces, si yo no lo trabajo, si yo no paso este proceso, si yo no me dejo sentir y sanar esto, yo voy a seguirlo pasando, aunque yo no tenga un marido abusador, pero mis acciones van a reflejar lo que está completamente arriesgado. Que no ha sanado. Exactamente. Que no haya sanado. Entonces, para mí ha sido un proceso sumamente difícil y largo, pero Laborioso, trabajoso. sí, pero yo puedo ver, por ejemplo, mi mamá ahora me dice, yo veo cómo tratas a los niños, cómo me hubiera encantado haber sido así, pero y ahora ella es creyente, ella me ha comentado, o sea, ella ya no guarda rencor, no guarda, ella ora por mi papá, aunque están divorciados, ella me ha dicho, yo he orado por él para que tenga paz en su corazón. Bonito. Y ella dice, yo no le deseo el mal a él para nada, pero sí ha sido, yo ahora como mamá y como esposa puedo ver hacia atrás y ver las cosas de una manera distinta, porque de niña yo no entendía por qué es así mi mamá o por qué es así mi papá, pero el ver de que ellos dieron lo mejor que pudieron con lo que tenían, no justificando las acciones de ellos, pero por ejemplo con mi papá y era como lo máximo para mí. Entonces cada vez que ellos se peleaban y pasaba una de estas eventos, episodios, porque a veces o sea, la veías y te podías dar cuenta, a veces era en partes donde no se veía, pero la tocabas y se molestaba, o sea, donde le dolía, pero yo estaba averiada. Sí, pero yo de niña no entendía. Claro. O sea, eso era como era mi normal, Exactamente. yo no, sabía que estaba mal, pero no era como, mami, déjalo, porque eso era lo que era, o sea, eso era mi normal. Claro. Entonces, cuando ellos se separaban, yo le rogaba a mi mamá, por favor, perdónalo, dale otra oportunidad, porque él llorando, por favor, y entonces mi mamá veía cómo me ponía yo, ok, mijita, sí, y regresaba mi papá a la casa. Hasta que yo tenía 12 años y yo le di 11 años y le dije, mami, yo ya no puedo. Yo creo ya cuando empecé a Claro. Te pudiste dar cuenta sí, realmente. y conocer otras personas porque si no me dejaban ir mucho como a casas de amigas y así, pero cuando empecé a ir a casas de otras personas y empezar a ver, sí, esto no es así, o tener conversaciones con otras personas, tus papás no son así, o no es esto, pero como yo no sabía, pues lo que uno no sabe, pues no sabes. Entonces fue cuando yo le dije, mami, o lo dejas o me voy con mi abuelita, porque yo ya no podía soportar ver cómo el abuso, exactamente. Y ella fue cuando ella dice que ella se agarró de valor y de la nada, o sea, porque ella no podía trabajar, ella no podía, o sea, todo era, hasta lo que ella se ponía, era controlado. Sumamente todo era controlado. Incluso conmigo, todo era controlado. Mis amigos en la escuela sabían que a mí no me podían venir a saludar porque si un niño en la escuela venía y me saludaba en el HIV era, es tu novio, y ya estaba castigada. Entonces ellos sabían, me ves, ni me saludes, ni te me acerques, porque me iba mal, o sea, y a mí no me pegaba, pero era
regaño, el grito, el enojo, la ira, ¿verdad? O sea, así de que mi hermano a veces se reía y decía, papi, de tanto que gritas ya se te mueve la campanita, o sea, porque ya, o sea, él ya, hasta el grito era como que ya está gritando, eso es lo normal. Pero sí estoy muy agradecida con Dios que haya tocado nuestras vidas y que nos ha dado las herramientas y haya puesto personas a nuestro alrededor que puedan ver eso y que quieran más para nosotros y que digan, sí puedes. Sanidad. Exactamente. Pero igual, el proceso es difícil, pero es quererlo, es querer tener una vida, exactamente, y no seguir arrastrando esas cosas que te van a seguir afectando a ti y a las personas que están a tu alrededor. Así es. Ay, qué hermoso. Gracias por abrir Gracias tu por corazón, compartir. por ser vulnerable. Y eso es lo que anhelamos, ¿verdad? El poder crear espacios a donde la gente se pueda abrir. Está bien, es difícil, es doloroso, pero eso bendice mucho porque es. anima a otras. Así es. Sos orgullosas de ti. Wow. Ella al abrirse, yo te aseguro que muchas mujeres Así que es. vean este programa, y esa va a ser nuestra oración, de que muchas mujeres necesitadas puedan decir, hay esperanza. Y hemos trabajado arduamente capacitando líderes y pastores en el ministerio, mi esposo y yo, de Ya Basta. Acabamos de llegar de México con una muy buena respuesta para poder proveer las herramientas con las que contamos, pero más allá, tú abre el espacio seguro en la iglesia. Porque una persona que, a ver, yo pasé por abuso sexual, exponerme alrededor de 5 o 7 mujeres, no. ¿Por qué? Porque no hemos creado una cultura de confianza, de seguridad, donde nadie te va a de juzgar, no vergüenza. donde nadie te va a decir oye, pues a lo mejor te ponías la falda muy corta. No, nos escuchamos esperando que el Espíritu Santo descienda para traer la sanidad. Tenemos un programa de recuperación para mujeres que fueron abusadas, se llama Corazón Puro. Qué bonito. Oasis es para disfuncionalidades, yo me ubico en Oasis, que yo no viví abuso sexual o cosas tan específicas, es más genérico, pero hay programas, están en nuestra página de yabastaonline.com, si se puede decir el nombre. Ya basta, qué Online.com. nombre más. Gracias por proveer recursos para que la gente, porque por veces no saben ni por dónde empezar. Como dices tú, o sea, por eso es la gente que debe ser un lugar seguro para ti, tu familia, muchas veces no es un lugar seguro. Es importante que ahorita con el acceso que tenemos con nuestros teléfonos, que de alguna manera puedan buscar ese lugar seguro. Claro. Y agarrar la ayuda que necesitan. Sí, tenemos ayuda para mujeres que tuvieron un aborto. Se llama Perdonada y Puesta en Libertad. Hombres, mujeres que están adictos a la pornografía, porque de ahí viene esa raíz de muchas cosas, de violencia, es más, de violencia. El consumo de pornografía ha aumentado el 300%, la infidelidad en el matrimonio. Así es. El FBI reporta que el común denominador en asesinos en serie es el consumo de pornografía. Tenemos conferencias de esto para poder hablar lo que la ciencia dice, lo que la Biblia dice, en el problema de pornografía. Es que la pornografía hace que la mujer se vea como un objeto, ¿verdad? 100%. O sea, en vez de un objeto para consumir, no una persona para valorar. Y te va matando el cerebro, la parte de frontal del cerebro, lóbulo frontal, que tenemos el juicio entre lo bueno y lo malo, se va atrofiando, destruyendo. Una persona que abusa sexualmente de alguien es muy probable que está atada a la pornografía. Además de que somos seres sexuados y que ante una estimulación, ante un toque en genitales hay una respuesta, entonces quiero tocar. O sea, hay factores, pero bueno, ese sería otro programa. Pero sí hay esperanza. hay esperanza. Hay esperanza en un mundo roto, hay esperanza en un mundo oscuro. Y hoy día podemos decir, estadísticamente hablando, cómo hemos visto 1 a 1, y ya son cientos de personas que Dios las ha restaurado. Así es. En este tipo de temas. Así es. Vamos a tomar una pausa en este punto precisamente de la restauración, porque sí hay esperanza. Regresamos enseguida. Amigas y amigos de Voz, ahora regresamos con más aquí en Vivas y Plenas sobre la violencia doméstica y queremos agradecer
que las vivas y plenas aquí en este elenco precioso, en esta salita acogedora que hemos preparado para conectar contigo, se han abierto y han compartido sus experiencias. Saraí, quiero dirigirme a ti y preguntarte, ¿cómo saliste tú de esa situación de abuso? Pues cuando finalmente ya tomé la decisión de terminar con esa relación, me acuerdo que mi papá me sentó en la mesa y me dijo, tienes dos opciones. Si te quedas va a ser difícil y si te sales va a ser difícil porque significa que vas a ser una madre soltera con 2 bebés y si te quedas pues vas a seguir batallando lo que estás sufriendo. Entonces yo tuve que enfrentar la realidad de que yo tenía esa opción. Y fuera lo que fuera, dije, prefiero enfrentar la vida, lo difícil que me va a dar la vida siendo una madre soltera, que enfrentar la vida, que mis hijos vivan el abuso y crezcan en ese tipo. O sea, lo hice por Bajo un ellos, opresor abusivo. no tanto por mí, porque yo ya sentía que yo pues me merecía. O sea, y eso me lo decían. Eso fue lo que tú escogiste. Querías bicicleta, pedaléale. O sea, y tú deberías haber sabido mejor, you should have known better. Y entonces todas ese tipo de cosas, yo dije, pues bueno, si yo me lo merezco, pero mis hijos no se lo merecen. Y eso fue lo que Dios usó para sacarme. Pero me acuerdo que después de que yo tomé esa decisión, yo no sabía nada de cómo se hace un divorcio, ni a aplicar para child support, una manutención de niños. Yo no sabía nada de eso. Yo era la primera en mi familia por los 2 lados de experimentar el divorcio. Algo así. Entonces yo ya duré casi 2 años como madre soltera completamente y sin saber que tenía que hacer yo todo ese proceso. Pero yo me di cuenta, algo que mencionamos, de cómo te roba tu identidad y aún tu voz, porque yo crecí pues con el micrófono en la mano, en la iglesia y todo. Nunca sabía lo que era tener miedo, stage fright, lo que le llaman. Yo jamás había experimentado eso, pero escénico. me di cuenta todo lo que me había afectado el abuso y todo lo que me había robado mi identidad y mi voz cuando mi papá me pidió compartir mi historia, cómo salí, porque también una de las partes de mi historia es de que él me ocultó que tenía SIDA y pues se casó conmigo y tuvimos 2 hijos y él tenía SIDA desde los 19 años y se casó conmigo a los 24. Entonces, eso fue otra parte de mi historia y mi papá quería que yo compartiera mi historia. Y me acuerdo que cuando fui a las iglesias de México y agarré el micrófono, no podía hablar, no podía cantar, no podía compartir nada, estaba temblando lo que jamás, y me tuvieron que quitar el micrófono, no pude compartir. Entonces me acuerdo que estaba tan confundida que no podía entender qué me está pasando. Yo dije, o sea, nunca había experimentado eso, siempre había escuchado que otras personas, me da el nervio, y yo no entendía lo que era eso hasta ese momento. Y aún en ese momento no sabía lo que me estaba pasando hasta ya años después, o sea, todo lo que me había robado el abuso. Wow. Muy tremendo y muy difícil y muy duro. Pero valió la pena. Claro. Realmente por la gracia de Dios mismo es que estás aquí viva y plena con nosotros compartiendo un testimonio y una historia de esperanza con muchas amigas que están aquí escuchándonos, aprendiendo y agarrando herramientas para empoderarse y para poder salir de este tipo de situación o ayudar a una amiga. Y Vivi, quiero ir contigo porque sé que has pasado y también has ayudado a muchísimas personas con este tipo de abuso. Sí, como les venía diciendo, yo viví un abuso sexual muy fuerte en mi niñez que, como veníamos hablando con Tati, o sea, un abuso sexual te marca tu identidad, te marca tu valor, te marca tu autoestima. En mí se creó una mujer demasiado iracunda, o sea, de mí salía ira, o sea, todo el mundo me tenía, mis familiares me tenían miedo, porque la ira tenía 4 años, era muy pequeña y fue un abuso muy fuerte. Entonces, o sea, las mujeres no nos merecemos esto. No. O sea, hace tiempo no me conmoví así. Creo que necesitamos romper el silencio. Así es. Así es. O sea, mujer que estás ahí, Dios no nos creó para ser abusadas, Dios no nos creó para ser maltratadas, Dios nos creó para grandes cosas, o sea, Correcto. y esto está dañando no solo nosotros, sino nuestras familias. Entonces, la mujer que está ahí, que nos está viendo, por favor, rompe el silencio. Habla. Ahora hay miles Por de favor. organizaciones. Yo creo que ahora es donde más ayudas tenemos para ir
y que nos fortalezcan, nos ayuden a sanar, nos ayuden a vernos verdaderamente quiénes somos. Nosotros somos una joya de la creación de Dios y nos han hecho pensar otra cosa diferente, lo que veníamos hablando de la pornografía. A mí todo eso de la sexualidad perdóneme, pero me da una ira santa, me da como que me Justa, molesta, una ira justa, me molesta por demasiado, justicia. porque nosotras, y también con los niños, porque conozco de niños muy cercanos que fueron abusados, niños. Wow. Entonces, necesitamos de aparar esto, con fundaciones o con ayudas como la que tú tienes, necesitamos ponernos juntas, como es. juntas somos más fuertes. Juntas somos más fuertes, literal. Literal, somos juntas, somos más fuertes. Y también que podamos ayudar a esos hombres que si son así, se volvieron víctimas. Claro. Y necesitamos levantar hombres de verdad, que los podamos ayudar. O sea, yo tengo carga por las mujeres, pero también tengo una carga muy fuerte por los hombres, porque lo digo con libertad, porque mi esposo fue abusado sexual, un abuso sexual muy fuerte, y fue un niño también, entonces se perpetúa un dolor, se perpetúa todas estas Falta de sanidad. estas cosas que nos Raíz. destruyen como familia y como legado. Entonces yo creo que necesitamos romper el silencio, tanto hombres como mujeres. Sí. Porque también hay hombres hay violencia doméstica para hombres, lo estuve leyendo, y hay casi un 35% de hombres hay violencia doméstica. Y tengo una amiga que le golpeaba a su esposo, o sea, una cosa dura. Existe de los dos lados. Existe de los dos lados, es más de la mujer, claro que sí. Pero necesitamos parar esto. Y ahora tenemos tantos recursos y tenemos el mayor recurso que tenemos a Dios a nuestro lado, que nos sana, que nos libera, que nos restaura y que perpetuamos Disponible y listo un para ayudar. legado sano. Y yo le doy gracias a Dios porque Él llegó a mi vida en un momento muy, muy trágico, que fue en medio de la infidelidad, pero todo eso fue como la consecuencia de todo el abuso sexual que yo viví y la violencia de muchas cosas, y cómo Dios llegó a mi vida y me fue sanando, y tardé años en poderme ver que valgo, poderme ver que soy valiosa, en poderme ver, y yo sé que hay muchas mujeres ya así. Así es. Entonces, ¿cómo nos podemos ayudar? Siendo mamás que con tanto dolor, yo, digamos, a mi hija mayor le hice daño por mi falta de sanidad, pero ya los otros hijos fuimos sanando, y ahora ver que tengo nietos y tengo una familia restaurada, que todas tienen la misma oportunidad. Yo no soy diferente, ni tú fueres diferente, ni todas tenemos la misma oportunidad como mujeres de que podemos sanar. Mi esposo ha sanado. Y cómo puede ayudar a hombres a salir de pornografía, a ayudarlos a ser hombres de verdad, a ser hombres que se aman a sí mismos, que aman a sus familias. Entonces esto no es solo para mujeres, esto es una familia. Necesitamos familias restauradas porque el mundo se está desgastando. El mundo está gimiendo por la manifestación de que nos levantemos a ayudar a las familias, a que seamos legado. Entonces esto me conmueve y me apasiona. O sea, lloro porque... O sea, es tanto lo que Dios ha hecho conmigo y también en otras familias, y ver a una Mayra. O sea, yo oigo los testimonios de Mayra, de Saraí, o sea, venir y tú traer tanta luz. Gracias. Gracias, de verdad. Esto es poderoso lo que está pasando aquí, y hemos pedido a que Es verdad. esto salga a millones de Así es, mujeres, a así es. millones de personas, a millones de familias. Correcto. Porque necesitamos hacer una diferencia en Verdaderamente. este mundo tan cruel, porque es cruel, pero también hay un mundo vivo y pleno para hombres y mujeres vivas y plenas y vivos y plenos. Sí. Y lo Hay vamos a poder restauración, lograr. hay Nuestros hijos, esperanza. tus hijos son una diferencia, los tuyos son de ejemplo, los míos, los tuyos, o sea, las de vivas y plenas. Sí. Y esto trasciende, esto Sí. va más allá. Claro. Y gracias por venir a compartir. Gracias. Sí, a ustedes, de verdad, gracias. Y esto no está actuado. No, hombre. Esto sale de nuestros corazones. Esto es algo de verdad que estamos conscientes que quien ha traído la sanidad a cada uno de nuestros corazones es Dios. Del corazón de Dios fluyen esos ríos
para aquella persona, aquella mujer que dice yo, Señor, necesito sanidad. Y como ya mencionamos, esto no es algo mágico, esto no es algo que pasa de la noche a la mañana por accidente. Hemos pasado procesos de muchas lágrimas, procesos de dolor. Y yo sé que parte de las lágrimas de Vivi son el simple hecho, acordarte cómo estabas atrás. O sea, yo de acordarme la parálisis, que no podía expresarme, que no podía comunicar una emoción, que no sabía cómo. Y hoy día poder ver a Dios moviéndose en el ministerio de Ya Basta. A veces pensamos, es que masivamente, ¿cómo pudiéramos llegar? La oración de Ya Basta es la siguiente: Señor, danos uno más. Así es. Esa es la oración de Ya Basta. Uno más, porque ese uno implica mucho. Ese uno tiene una identidad particular, fue formado a la imagen y semejanza de Jesús y es importante, eres importante para Dios. Y el hecho de ahorita hablar como hablamos, con esta pasión, con este dolor mezclado, porque vemos hogares tan rotos, Así vemos es. que se puede romper ese ciclo de Definitivo. de abuso, de maltrato, Ciertamente. de disfuncionalidad en una casa, nos hace realmente decir, ay Señor, se puede. Así que vuelvo a mencionar, por si alguna quiere herramientas que vayan directo a afectaciones muy específicas, como el consumo de pornografía, como el abuso sexual, yabastaonline.com. Esa puede ser una. Hay más, como ya mencionaste. Niños que fueron abusados sexualmente, tenemos un recurso hermoso, porque no queremos que crezcan y que se conviertan en abusadores o Así es. que lleven una vida tan deplorable. Conquistando Gigantes es un programa de 17 semanas para trabajarse con niños entre 5 y 12 años. Así que, pues, solamente son menciones de lo mucho que nos ha dado Dios. Queremos igualmente ofrecerlo, ponernos al servicio de la gente que lo necesite. Para eso estamos. Así es. Y regresando a Vivi un momento, aquí donde ustedes la ven, así compartiendo de su corazón, porque en Vivas y Plenas tenemos un compromiso muy serio que llevamos del corazón con ustedes, de ser transparentes y reales siempre. Porque aquí no hay perfección, como comenzamos, hicimos desde el comienzo. Simplemente queremos con ustedes poder vivir una vida plena contigo, crecer y aprender. Pero aquí donde la tienen ustedes, yo como periodista he podido entrevistar a su familia. Es una familia hoy en día viva y plena. Ustedes como matrimonio no solo han podido recuperar y restaurar muchísimo dolor, abuso, etcétera. Voy a dejarte hablar un poquito más de esto, pero hasta han escrito libros quebrantado y patentado, que los tengo, los amo, los he leído y nos han fortalecido a mi matrimonio, en mi matrimonio. Háblanos un poquito de la restauración y la esperanza que hay. Bueno, Inquebrantable nació precisamente por un dolor, porque nuestro matrimonio fue tan quebrado, tan dañado, tan abusivo de parte y parte, porque no solo fue de mi esposo, o sea, fue de parte mía también, de una infidelidad mutua. Entonces, como de Inquebrantable nace de un dolor tan profundo, pero también de una vida en Dios, que Él llegó y tocó nuestros corazones. Entonces hemos podido, por eso esa pasión que tenemos de poder ayudar a otros, que si Dios lo hizo con nosotros, lo puede hacer con cualquier persona. O sea, no hay acepción de personas. Entonces, lo que importa es la disposición que uno tiene de cambiar, lo que uno quiere conquistar. Y yo un día le dije a Dios, yo no quiero ser una mujer ordinaria, yo quiero ser una mujer extraordinaria. Y creo que Él lo cogió de literal y empezó a formarme, y ha sido muy, o sea, conquistando áreas muy difíciles en mi vida y a mi esposo también. Entonces, las cosas no salen así al azar. Una familia bonita no sale al azar, una familia, ay, qué tal, eso no es al azar, uno tiene que trabajarlo, uno tiene, o sea, un jardín hermoso y lleno de flores y verde se ve, pero porque le echan muchos
ingredientes, Fertilizante. Está podadito, fertilizantes, está está cuidadito. podado, le echan agua, esto. Así es una vida. Nosotros tenemos que estarla constantemente, diariamente, y son también las etapas que vimos. Ahora estamos en etapas de abuelos, entonces es otra etapa diferente, que no deja de ser uno papá, pero creo que hay áreas que tuve que conquistar y que me dolieron. Fue un dolor muy profundo, las rodillas, de rodillas, Muchas rodillas. o sea, creyendo en algo que uno no ve, Así es. creyendo en que uno dice, ¿en qué momento cambió mi vida? ¿En qué momento, o sea, uno se casa con una expectativa y empezar a vivir violencia doméstica, empezar a vivir abuso? O sea, es una cosa muy, muy fuerte, pero ver cómo si uno verdaderamente se para, Dios me dio la oportunidad a mí, tal vez como Saraí lo hemos hablado, son diferentes, pero Dios le dio otra oportunidad. Claro. Correcto. A mí me dio la oportunidad con él mismo y a De él con la misma, restaurar. porque fue de parte y parte. De restaurar y sanar y Exacto, recuperar. exacto, entonces. matrimonio. Pero los dos han puesto mucho de su parte. Y tú dijiste algo muy clave que yo dije a miles, pero mi esposo y yo decimos, no importa si cambiamos una familia, cambiamos generaciones. Sí. Entonces, si cambia uno, o sea, a nosotros el divorcio nos duele y claro, por el testimonio nosotros vemos que hay oportunidad si la gente quiere, pero si cambia una familia, o sea, en mi caso cambiamos mi esposo y yo y ya tenemos 3 hijos, Generaciones. 3 nietos, cambian generaciones, cambian los entornos donde ellos se mueven, o sea, no solo son ellos, son sus amigos, o sea, los círculos en donde ellos se mueven, entonces son más familias. Sí. Entonces es hermoso, pero esto no es como tú dijiste de la noche a la mañana. Esto es un proceso, a veces los procesos duelen, a veces uno se quiere rendir, Claro. pero tienes que tener personas a tu alrededor de que te digan, dale, tú puedes, levántate, si puedes, sigue, vamos, pero hay que romper el silencio. Sí, insisto de que hay que romper el silencio. Y eso es lo que precisamente queremos hacer en Vivas y Plenas, es sostenernos, ayudarnos, animarnos, alentarnos y estar ahí las unas por las otras y con ustedes, amigas. Queremos crecer, queremos poder procesar y sanar juntas tantísimas cosas para poder dejar un legado bueno, sano a la próxima generación. Así que, Tati, para ti tengo una pregunta. ¿Qué tipo de ayuda profesional o legal puede marcar la diferencia para que una mujer que quiere rehacer su vida, cuál es, dirías tú, la clave? Bueno, una ayuda profesional, yo diría, si necesitan consultar a un psicólogo, terapeuta, desde mi punto de vista, que se vayan con un cristiano. Una persona que entienda la fe, el proceso de... Y que entiende la profesión al 100 de la psicología, Correcto. de cómo trabajar con un trauma, con esas áreas. Y en el área legal, pues siempre decimos, hey, no está peleado el hecho de ser cristianos. Me he topado con tanta gente que no denuncia porque, ay, es que la iglesia Sí, no se va a quieren afectar. perjudicar, que Y ahí sí. sigue el abusador, merodeando y abusando. Y eso no lo podemos permitir. Así es. Con esto vamos a cerrar este episodio sabiendo que a veces necesitamos ayuda profesional y cuando vemos la necesidad tenemos que buscarla y existe, hay esperanza, hay recuperación, hay sanidad, pero hay que llegar a la raíz y hay que poder procesarlo y admitirlo, comenzando con admitir y aceptar que estamos o nuestra amiga o nuestra vecina está en un proceso de abuso y tenemos ahí que estar ahí la una para la otra y ayudarnos. Para eso estamos aquí en Vivas y Plenas, porque es que juntas, chicas, somos más fuertes. Hasta la próxima. Bendiciones.